Versículos importantes que aparecen en la lectura de hoy de Lucas capítulo 1 son los versículos 27, los versículos 34, 35, versículo 37. Este pasaje de hoy habla del nacimiento de Jesús, el anuncio del nacimiento de Jesús. Una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María, el verso 27. Palabras importantes en este versículo es la palabra virgen. Otra palabra es la palabra desposada. La palabra virgen, ya la hemos explicado antes, es el estado en que estaba María. María era virgen porque no había tenido relación sexual con ningún varón. Una virgen desposada. María la Virgen significa que María estaba esperando casarse con José. La palabra virgen no significa santo. Hay quienes creen que María, cuando se le dice que María era virgen, significa que ella era santa. La palabra virgen, búsquela en el diccionario, significa que no ha tenido relación con ningún hombre. Entonces, si usted quiere la palabra santo o santa, es una palabra que se interpreta como apartado para Dios. La palabra santa o santo significa apartado para Dios. Y se escribe a sí mismo santo o santa, no se escribe virgen. Virgen es esa interpretación que significa que María no había tenido relación con ningún hombre. La palabra desposado es otra expresión muy importante. Desposado. En el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, culturas del Oriente, como son las culturas de los judíos, las culturas de los árabes y otras culturas del Medio Oriente, dos familias se ponían de acuerdo para casar a sus hijos. Una familia tenía una hembra y la otra familia tenía un varón. Ellos hacían un pacto para apartar esos dos jóvenes, esos dos niños, para ser casados cuando crecieran, ya a la edad de, creo que 13 años en adelante. María y José fueron apartados para casarse de esa misma forma, como lo acostumbraba la cultura judía. Entonces, María no se había casado todavía con José y por eso a ella se le llama virgen. Todavía no se había acostado con José. El verso 34 dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ella dice en el verso 34, no conozco varón. ¿Qué quiere decir esto? No conozco varón. La palabra no conozco varón, si usted la interpreta que María nunca había visto un hombre, está equivocado, porque no conozco varón no se puede interpretar de esa forma, porque ella conocía a José y José era varón, porque ella conocía a su padre y su padre obviamente fue varón. Ella conocía a los hijos de los vecinos, a los vecinos hombres de su comunidad. Ella lo conocía a todos, o sea, ella conocía varón. Entonces, la interpretación de no conozco varón significa que ella no se había acostado, no había tenido relación sexual con hombres. Y eso es muy importante porque la gente
no tiene buena interpretación a veces de lo que las Escrituras nos está diciendo y por eso están confundidos. El Señor nos dice que por falta de conocimiento el pueblo perece. O sea, los pueblos van a la ruina, la gente va al infierno por falta de conocimiento, porque no conocen a Dios, no conocen las Escrituras. Y otra vez es bueno explicar que para entender las Escrituras hay que entender la cultura judía, hay que entender la cultura griega, hay que entender la cultura romana, para entender en qué tiempo ocurrieron las cosas, a qué se refieren los términos y cuáles son la interpretación de las Escrituras. Bueno, si tú no lo sabes, yo lo he estudiado y por eso lo explico, para que sea más clara la interpretación de las Escrituras para ti. En el versículo 35 dice, respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esta es la bendición que Dios le trae a María, el que ella va a ser la recipiente de recibir a Jesús, de que Él naciera en su vientre para la gloria de Dios y para la salvación de la humanidad. Verso 37, porque nada hay imposible para Dios, dice el ángel aquí. Es que María estaba dudosa porque como ella no había tenido relación con hombre, ¿cómo es posible que ella iba a dar a luz? Y el ángel le dice, porque nada hay imposible para Dios. Así te digo yo a ti, nada hay imposible para Dios. Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Las cosas difíciles para nosotros son posibles para Dios. Dios quiere hacer un milagro en cada uno de nosotros. Dios tiene ministerios para nosotros y Dios quiere que nosotros cumplamos con ellos. María tuvo el privilegio de ser la portadora, de recibir al Mesías en su vientre y nacer de ella. Esto fue una bendición que Dios le dio a María y a su familia. Esto no la puso a ella al lado de Dios en ninguna circunstancia. No le crea a nadie el que te diga que María está a la misma estatura de Jesús. Eso es una ofensa al creador del universo, que es Dios. María fue una mujer igual que todas las demás. Lo único que María fue una mujer dedicada a Dios, una mujer santa, apartada para Dios, que no andaba haciendo y cometiendo pecados, sino que estaba apartada desde su niñez para servir a Dios. Lo mismo que José, un joven judío dedicado a servir a Dios también. Por eso los dos fueron usados para la bendición de nacer el Salvador. Es decir, que Pablo, Juan, Lucas, Mateo, David en el Antiguo Testamento, Moisés en el Antiguo Testamento, Noé en el Antiguo Testamento, Abraham, todos ellos recibieron un ministerio especial y cada uno de ellos fueron usados para la gloria de Dios. Dios los usó porque fueron hombres y mujeres apartados para Dios. Apártate para Dios, entregando tu vida a Cristo Jesús. Dios te bendiga. Soy David Carela. Amén.